Hola, ¿qué tal? Yo soy David Bocanegra Hernández y hoy les voy a hablar de patología quirúrgica de colon. Vamos a ver tres temas, los cuales abarcan enfermedad diverticular, adenocarcinoma y pólipos y para finalizar vamos a ver otras neoplasias. Vamos a comenzar con la enfermedad diverticular. Para empezar a hablar de la enfermedad diverticular hay que revisar estas definiciones. Divertículos hace referencia a pequeños sacos formados por herniaciones de la mucosa y submucosa que protruyen a través de las capas musculares de la pared del colon. En estricto sentido se trata de pseudodivertículos, ya que como podemos ver en la imagen superior, este divertículo solamente va a abarcar dos capas de la pared intestinal, a diferencia de los divertículos verdaderos, los cuales comprenden todas las capas de la pared intestinal, así como se puede ver en la imagen, y estos generalmente van a ser raros y de origen congénito. Luego tenemos a la diverticulosis. Este término hace referencia a la presencia de divertículos sin inflamación. Enfermedad diverticular es un término clínico que se usa para describir la presencia de divertículos sintomáticos y va a variar la enfermedad dependiendo de las complicaciones que ésta tenga. El término de diverticulitis va a hacer referencia a la inflamación e infección asociada de los divertículos. Estos divertículos se van a producir entre las tenias del colon, en los puntos más débiles, donde se cree que se forman estos divertículos, que es donde los vasos sanguíneos arteriales van a penetrar en la pared del colon. Bueno, hablando de diverticulosis, vamos a ver que esta es una enfermedad muy frecuente. Se detecta en hasta el 65 al 80% de las personas de más de 65 años. Es más común en países industrializados, probablemente en relación con las dietas pobres en fibra. De ellos, entre un 10 a un 25% se van a complicar en forma de diverticulitis y en el 95% de los casos se va a localizar esta enfermedad en el colon sigmoides. En un 35% van a afectar a varios segmentos del colon y la afectación rectal va a ser una situación muy rara. ¿Cuál es la etiopatogenia de esta enfermedad? Bueno, pues posiblemente es un trastorno adquirido, pero la etiología es poco conocida. Se cree que son divertículos de pulsión resultantes de una presión intraluminal elevada. Como les mencioné anteriormente, el colon sigmoide va a ser el sitio más común de diverticulosis y la teoría más aceptada es que la falta de fibra en la dieta va a dar como resultado un volumen pequeño de heces. Esto va a generar que se requiere una presión intraluminal alta y una alta tensión de la pared del colon para la propulsión. Por consiguiente, la contracción crónica va a producir hipertrofia muscular y el desarrollo del proceso de segmentación en el que el colon actúa como segmentos va a estar implicado, ya que no va a actuar como un tubo continuo. A medida que avanza la segmentación, las altas presiones se van a dirigir radialmente hacia la pared del colon en lugar del desarrollo de ondas propulsivas que muevan las heces de manera distal. Las altas presiones radiales dirigidas contra la pared intestinal van a crear estos divertículos de pulsión. Hablando de las complicaciones inflamatorias, o también dado el término de diverticulitis, vamos a ver que estas van a ocurrir en un 10 a un 25% de las personas con diverticulosis. El espectro de la enfermedad va a variar desde una diverticulitis leve y sin complicaciones, que puede ser tratada ambulatoriamente, hasta una diverticulitis complicada. ¿Cuál es la etiopatogenia? Va a haber una obstrucción de la luz del divertículo con material colónico. El proceso inflamatorio va a variar desde un absceso intramural o pericólico hasta una peritonitis generalizada. Va a ser más frecuente en varones y se produce sobre todo en el colon sigmoides y en el colon descendente. Vamos a hablar ahora de estos dos espectros de la enfermedad diverticular, comenzando primero con la diverticulitis no complicada. La diverticulitis no complicada se caracteriza por dolor y sensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. Los hallazgos que va a mostrar la tomografía computarizada van a incluir el encadenamiento de tejidos blandos pericólicos, engrosamiento de la pared colónica y oflemo,
La mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada va a responder a la terapia ambulatoria con antibióticos orales de amplio espectro y una dieta baja en residuos. Los antibióticos deben de continuarse durante 7 a 10 días. Alrededor de 10 a 20% de los pacientes con dolor más intenso, sensibilidad, fiebre y que también presentan leucocitosis se deben de tratar en el hospital con antibióticos parenterales y reposo intestinal. Se debe de esperar una mejora dentro de 48 a 72 horas. Si el paciente no mejora, esto puede sugerir la formación de abscesos. En este contexto, la tomografía computarizada va a ser útil y muchos abscesos pericólicos pueden drenarse por vía percutánea. Cuando vemos que el deterioro del estado clínico del paciente está presente o no hay una mejora o hay datos de peritonitis, está indicada la laparotomía. Hay que tener en cuenta si la colectomía sigmoidea electiva es una buena opción. Ahora muchos cirujanos no recomiendan la colectomía, incluso después de 2 episodios documentados de diverticulitis, en el supuesto de que el paciente es completamente asintomático y que la colonoscopia ha excluido la presencia de carcinoma. A los pacientes inmunodeprimidos, por el contrario, generalmente se les recomienda someterse a una colectomía después de un episodio único de diverticulitis documentado. Y hay que evaluar asimismo malignidad después de un episodio agudo. Si se llega a encontrar algún dato positivo para malignidad, el tratamiento de elección es la resección. Vamos a hablar ahora de la diverticulitis complicada. La diverticulitis complicada incluye diverticulitis con absceso, obstrucción, peritonitis difusa, perforación libre o fístulas entre el colon y las estructuras adyacentes. Las fístulas colovesical, colovaginal y coloentérica son secuelas a largo plazo de una diverticulitis complicada. Vamos a tener que el sistema de estadificación de Hinchey se usa frecuentemente para describir la gravedad de una diverticulitis complicada. La etapa 1 incluye la inflamación del colon con un absceso pericólico asociado. El estadio 2 incluye la inflamación del colon con un absceso retroperitoneal o pélvico. El estadio 3 se asocia con peritonitis purulenta y el estadio 4 se asocia con peritonitis fecal. El tratamiento depende del estado clínico general del paciente y del grado de contaminación e infección peritoneal, de acuerdo a esta escala. Vamos a ver que los abscesos pequeños, menores a 2 centímetros en diámetro, se pueden tratar con antibióticos parenterales. Los abscesos más grandes se tratan mejor con drenaje percutáneo guiado por tomografía computarizada y antibióticos. Y muchos de estos pacientes en última instancia van a necesitar una resección. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda la tomografía de un absceso pélvico con enfermedad diverticular perforada y en la del lado derecho el drenaje posterolateral guiado con la ayuda de la tomografía debido a la enfermedad diverticular perforada. Entre los pacientes con abscesos más grandes, contaminación peritoneal o peritonitis, el procedimiento más utilizado va a ser la colectomía sigmoidea con colestomía terminal y bolsa de Harman. En cuanto a los pequeños abscesos pericólicos o pélvicos localizados que estén en estadio de Hinchey 1 y 2, el tratamiento de elección va a ser la colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Y en pacientes extremadamente inestables está indicado el lavado y el drenaje laparoscópico sin resección, pero un 20% de estos pacientes va a tener un riesgo de reoperación. En cuanto a la obstrucción incompleta, esta va a ocurrir en un 67% de los casos. Está indicado como tratamiento la reanimación con líquidos, aspiración nasogástrica y enema suave de bajo volumen de agua o de gastrografina. Si se presenta la obstrucción completa, generalmente ocurre en un 10% de los casos, está indicado como tratamiento de elección la parotomía, colectomía sigmoidea con colostomía terminal. Este es un algoritmo para la secuencia del diagnóstico y tratamiento de ante la sospecha de clínica de enfermedad diverticular en cuanto a los 2 espectros que les mencioné. Si es el espectro leve y sin complicaciones, el régimen va a ser ambulatorio con antibióticos y un seguimiento estrecho.
Y del otro lado, si es el espectro con complicaciones, el régimen va a ser hospitalario y va a estar representado de acuerdo a las características clínicas de cada paciente. Las fístulas van a estar presentes aproximadamente en el 5% de los pacientes con una diverticulitis complicada. Las fístulas colovesicales van a ser las más frecuentes, seguidas de las fístulas colovaginales y las colentéricas. Las fístulas colocutáneas van a ser una rara complicación de la diverticulitis. Y hay que tener en cuenta dos puntos claves para el tratamiento de las fístulas. Primero, debemos de definir la anatomía y segundo, debemos de hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, para definir la anatomía de la fístula, los estudios de enema de contraste y o de intestino delgado van a ser extremadamente útiles para ver el curso de la fístula. La tomografía computarizada puede identificar abscesos o masas asociadas. En cuanto al diagnóstico diferencial, este va a incluir malignidad, enfermedad de Crohn y fístulas inducidas por radiación. Vamos a ver que si bien la enfermedad de Crohn y la lesión por radiación se pueden sospecharse según el historial médico del paciente, generalmente se va a requerir la colonoscopía o la sigmoidoscopía para descartar una enfermedad maligna. Una vez definida la anatomía de la fístula y se haya hecho el diferencial, el tratamiento va a ser quirúrgico y debe incluir la resección del segmento del colon afectado con diverticulitis, generalmente con una anastomosis primaria, y debe de haber una reparación simple del órgano secundario involucrado. Bueno, ahora vamos a hablar de hemorragia. El sangrado de un divertículo es el resultado de la erosión de la arteriola peridiverticular y logra provocar hemorragia masiva. La hemorragia gastrointestinal inferior más significativa se va a producir en pacientes ancianos, ya que pues son frecuentes tanto la diverticulosis como la angiodisplasia. En consecuencia, pues puede ser difícil identificar la fuente exacta del sangrado. Afortunadamente, la hemorragia se va a detener espontáneamente en 80% de los pacientes. El manejo clínico debe centrarse en la reanimación y la localización del sitio de sangrado. La colonoscopía va a lograr identificar ocasionalmente un divertículo sangrante que luego puede tratarse con inyección de epinefrina o cauterización. Y la angiografía logra ser diagnóstica y terapéutica en este contexto. En los casos raros en los que la hemorragia diverticular persiste o recurre, puede requerirse la parotomía y colectomía segmentaria. Estos son los procedimientos que les comenté hace un momento. Y bueno, vamos a hablar ahora del divertículo colónico gigante. Este término hace referencia a la presencia de divertículos colónicos gigantes que van a ser extremadamente raros. La mayoría ocurre en el lado antimesentérico del colon sigmoide. Los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden presentar dolencias abdominales vagas como dolor, náuseas o constipación. Las radiografías simples pueden sugerir el diagnóstico, pero el enema de Vario va a ser el gold standard. Las complicaciones de un divertículo gigante van a incluir perforación, obstrucción y vólvulo. En el caso de este trastorno se recomienda la resección del colon y del divertículo implicado. Aquí vemos en la imagen la presencia de un divertículo colónico gigante. Vemos los estudios de imagen que les comenté hace rato, las complicaciones, así como el tratamiento. Vamos a hablar ahora de divertículos del lado derecho. Es poco frecuente que el ciego y el colon ascendente se vean implicados en una diverticulosis y es aún menos usual la implicación de un divertículo verdadero solitario, ya que, como les mencioné, los divertículos verdaderos generalmente son congénitos y son extremadamente raros. Los divertículos del lado derecho van a ocurrir con más frecuencia en pacientes más jóvenes que los que ocurren del lado izquierdo. Van a ser en personas que tienen descendencia asiática, más frecuente que en otras poblaciones. Generalmente van a ser asintomáticos, pero pues puede llegar a ocurrir diverticulitis o se pueden llegar a complicar. El tratamiento va a ser diverticulectomía y una resección ileocecal. Bueno, ahora vamos a hablar del adenocarcinoma y pólipos.
Hablando en cuanto a epidemiología, tenemos que el carcinoma colorectal es la neoplasia maligna más frecuente del tracto gastrointestinal. La incidencia es similar en hombres y mujeres. Y hay que tener en cuenta que la detección precoz y las mejoras en la atención médica quirúrgica van a disminuir considerablemente la mortalidad por esta enfermedad. Vamos a tener distintos factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos como principal factor o más importante o dominante al envejecimiento, ya que la incidencia de esta enfermedad va a aumentar constantemente después de los 50 años. Más del 90% de los casos diagnosticados son en personas mayores de 50 años y esta es la razón para iniciar pruebas de detección en pacientes asintomáticos con un riesgo promedio de desarrollar la enfermedad. Es por eso que este factor de riesgo es, como su nombre lo dice, dominante. Posteriormente tenemos a los factores de riesgo hereditarios o antecedentes heredofamiliares. Vamos a ver que cerca del 80% de los cánceres colorectales se van a producir esporádicamente, mientras que el 20% va a aparecer en pacientes con antecedentes familiares conocidos de cáncer colorectal. También tenemos a los factores ambientales y dietéticos, que incluyen dietas ricas en grasa animal y bajas en fibra. También una dieta alta en grasas saturadas o poliinsaturadas va a aumentar el riesgo de cáncer. Y en el lado contrario tenemos que una dieta rica en ácido oleico, como aceite de oliva, aceite de coco, aceite de pescado, no va a aumentar el riesgo. Y en contraste vamos a tener que una dieta alta en fibra vegetal va a ser protectora. Está sugerido que el consumo de alcohol también también tiene injerencia en cuanto a los factores de riesgo, pero no se ha comprobado totalmente. Otro factor de riesgo importante es la enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes con colitis de larga duración por una enfermedad inflamatoria intestinal van a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Y otros factores de riesgo, pero no menos importante, tenemos el tabaquismo, la acromegalia, ya que se asocia con un aumento de los niveles de la hormona de crecimiento humano circundante y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y la irradiación pélvica puede aumentar el riesgo de un carcinoma rectal. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que se va a dividir en defectos genéticos y en vías genéticos. Los defectos genéticos van a estar involucrando la activación de oncogenes como KRAS o la inactivación de genes supresores de tumores como el gen APC o la proteína P53. En cuanto a las vías genéticas, vamos a ver que son tres principalmente. La primera de ellas es la vía de la pérdida de heterocigosidad o LOH por sus siglas en inglés. Esta se va a caracterizar por supresiones cromosómicas y aneuploidía tumoral. El 80% de los carcinomas colorectales parece surgir de esta vía. Posteriormente tenemos a la vía de la inestabilidad de microsatélites. Se cree que muchos de los adenocarcinomas colorectales restantes surgen de mutaciones de esta vía, o MSI por sus siglas en inglés, que esta se caracteriza por errores en la reparación de los errores de emparejamiento durante la replicación del ADN. Y finalmente tenemos a la vía de metilación de la isla CP6. En esta vía los genes no acumulan mutaciones, es decir, no hay supresiones o inserciones de bases, sino que se van a activar o inactivar por metilación. Este proceso se ha denominado también una alteración epigenética que tiene que ver con la patogénesis del cáncer. Se cree que el adenocarcinoma surge a partir de la secuencia adenoma-carcinoma, en la que está presente el epitelio normal hasta llegar a un proceso lineal al desarrollo de un carcinoma y posteriormente metástasis. Esto generalmente debido a estos genes implicados y a estas vías implicadas en la activación o inactivación de ciertos genes activadores o supresores de tumores. Bueno, ahora vamos a hablar de pólipos. Vamos a hablar de pólipos, ya que esto va a ser una pauta importante para poder hablar del desarrollo de un tumor. El término de pólipos es un término clínico inespecífico y va a describir cualquier proyección desde la superficie de la mucosa
del intestino, independientemente de su naturaleza histológica. Los pólipos colorectales pueden clasificarse como neoplásicos, los cuales está incluidos el adenoma tubular, velloso, los tubulovellosos y los pólipos cerrados. Tenemos a los pólipos hiperplásicos, a los amartomatosos o juveniles, en donde se encuentran 4 síndromes que conforman esta entidad, y a los pólipos inflamatorios. Hablando de los pólipos neoplásicos, vamos a ver que son frecuentes y ocurren hasta un 25% de la población que es mayor a 50 años. Son lesiones displásicas. El riesgo de degeneración maligna está relacionado tanto con el tamaño como con el tipo de pólipo. Vamos a ver que los adenomas tubulares se asocian con malignidad en solo el 5% de los casos, mientras que los vellosos pueden abarcar en un 40%. Los tubulovellosos tienen riesgo intermedio de 22%. Los carcinomas invasivos son raros en pólipos menores de 1 centímetro y la incidencia de carcinoma invasivo no aumenta con el tamaño. El riesgo de carcinoma en un pólipo de más de 2 centímetros o grande es de 35 a 50%. Y esto está implicado con el tamaño del pólipo. Los pólipos pueden ser pedunculados o sésiles. La mayoría de los pólipos pedunculados van a ser susceptibles a la extirpación colónica debido a su conformación morfológica. En cuanto a la extirpación de los pólipos sésiles, vamos a ver que va a ser más desafiante. Las técnicas colonoscópicas especiales para el tratamiento de estos pólipos van a incluir la elevación salina, la escisión con asa por fragmentos y la resección endoscópica de la mucosa, que van a facilitar la extracción exitosa de muchos pólipos sésiles. Para los pólipos sésiles rectales se prefiere la escisión operativa transanal porque produce una muestra para el patólogo única, intacta, que puede determinar la necesidad de una terapia adicional. Y vamos a ver que el sitio de las polipectomías sésiles debe de estar marcado con inyección de tinta de la India. Esto para guiar la vigilancia endoscópica posterior y así facilitar la identificación del segmento del intestino que está involucrado. En caso de que sea necesario una resección quirúrgica. Y por último, tenemos que la colectomía se va a reservar para los casos en los que es imposible la extracción colonoscópica, como lesiones grandes y planas, o si se confirma un foco de cáncer invasivo en la muestra. Hablando de las complicaciones de la polipectomía, tenemos que incluye perforación y hemorragia. Una pequeña perforación o microperforación en un paciente que es que está preparado y estable, se puede tratar con reposo intestinal, con antibióticos de amplio espectro y observación estrecha. Los signos de sepsis, peritonitis o deterioro de la condición clínica van a ser indicadores para la parotomía. Y en cuanto a la hemorragia, esta puede ocurrir inmediatamente después de la polipectomía o puede demorarse. Por lo general, la hemorragia se va a detener espontáneamente, pero a veces se llega a requerir una colonoscopía para aplicar clips endoscópicos, enlazar un tallo hemorrágico, cauterizar la lesión, aplicar epinefrina. Y ocasionalmente también puede ser necesaria la angiografía, la infusión de vasopresina y muy raras ocasiones la colectomía. Vamos a hablar ahora de los pólipos hiperplásicos. Estos son extremadamente frecuentes en el colon. Suelen ser pequeños, menores a 5 milímetros y muestran características histológicas de hiperplasia, pero sin ningún tipo de displasia. Estas lesiones no se van a considerar premalignas, pero no pueden diferenciarse de los adenomatosos en una colonoscopía y por tanto se van a eliminar. En cambio, los pólipos hiperplásicos grandes, mayores a 2 centímetros, estos pueden tener un riesgo de degeneración maligna y por tanto se van a eliminar. Tenemos a la poliposis hiperplásica, que es un trastorno raro en el que se van a producir múltiples pólipos hiperplásicos grandes en los adultos jóvenes y estos pacientes van a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Hablando de pólipos cerrados, estos están incluidos en los adenomas cerrados sésiles y los adenomas cerrados tradicionales. Van a constituir un grupo histológicamente distinto de los neoplásicos
que fue recientemente reconocido. Van a ser lesiones planas y difíciles de visualizar. Estos pólipos se van a convertir en cánceres invasivos y se ha descrito también un síndrome de poliposis cerrada familiar. Estos deben de tratarse como pólipos adenomatosos. Continuamos con los pólipos amartomatosos o pólipos juveniles. A diferencia de los pólipos adenomatosos y cerrados, este tipo de pólipos generalmente no son premalignos y estas lesiones son los pólipos característicos de la infancia, pero esto puede ocurrir a cualquier edad. El sangrado va a ser un síntoma común y puede ocurrir intussuscepción y obstrucción. Debido a que la apariencia general de estos pólipos es idéntica a la de los adenomatosos, estas lesiones también se deben de tratar con polipectomía y estos pólipos están implicados con mutaciones de los genes BMPR1A y SMAD4. Vamos a ver estos 4 síndromes implicados, como les mencioné. Tenemos que la poliposis juvenil familiar va a ser un trastorno autosómico dominante. Los pacientes van a desarrollar cientos de pólipos en el colon y recto. Y el tratamiento de elección es la colectomía abdominal total con anastomosis ileorectal y la proctocolectomía total. También tenemos presente al síndrome de Pret-Jegers en la parte superior derecha de la pantalla, el cual se caracteriza por pólipos del intestino delgado y en menor medida poliposis del colon y el recto. El tratamiento de este síndrome va a ser cirugía. El otro síndrome implicado es el síndrome de Crohn-Canada, que es un trastorno en el que los pacientes desarrollan poliposis gastrointestinal en asociación con alopecia, pigmentación cutánea y atrofia de las uñas de las manos y de los pies. Va a estar presente la diarrea y la mayoría de los pacientes muere a pesar de la terapia médica máxima. El tratamiento de elección para los pólipos es la cirugía. Y finalmente tenemos el síndrome de Cowden, que es un trastorno autosómico dominante con amartomas de las 3 capas de células embrionarias. El tratamiento de este tipo de pacientes va a ser sintomático. Finalmente tenemos a los pólipos inflamatorios. Los pólipos inflamatorios van a ocurrir con mayor frecuencia en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero también pueden ocurrir después de la colitis amebiana, la colitis isquémica y la esquistosomal. Estas lesiones no son premalignas, pero no logran distinguirse al igual que las anteriores de los pólipos adenomatosos y por tanto pues se deben de eliminar. En el examen microscópico o muestra islotes de mucosa normal en regeneración que va a estar rodeada de áreas de pérdida de mucosa. La poliposis puede ser extensa y logra simular la poliposis adenomatosa familiar. Vamos a hablar ahora del carcinoma colorectal hereditario. Tenemos que muchos de los defectos genéticos descritos originalmente en los cánceres hereditarios se han encontrado posteriormente en tumores esporádicos. Es por eso que el estudio del carcinoma colorectal se va a enfocar a la presencia de estos síndromes, como son la poliposis adenomatosa familiar, la atenuada, el síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no polipósico y el cáncer colorectal familiar. Aquí vemos la distribución de este tipo de cánceres. Vemos que el esporádico predomina a diferencia del familiar y el hereditario, en el cual se encuentra la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Vamos a comenzar hablando entonces de la poliposis adenomatosa familiar. Esta es una rara condición, es autosómica dominante, va a representar aproximadamente el 1% de todos los adenocarcinomas colorectales. Se va a estar presente la mutación del gen APC ubicado en el cromosoma 5q y la prueba de mutación APC va a ser positiva en 75% de los casos, esto con utilidad de tamizaje. El 25% se presenta sin otros miembros afectados de la familia y clínicamente van a estar presentes cientos o miles de pólipos adenomatosos poco después de la pubertad. El riesgo de cáncer colorectal de por vida en pacientes con este síndrome se va a aproximar a 100% a partir de los 50 años de edad. Para el tratamiento hay que tener en cuenta 3 factores importantes para la elección de la opción quirúrgica.
Hay que tener en cuenta la edad, la presencia e intensidad de los síntomas, la extensión, así como la presencia y localización de cánceres o tumores desmoides. Y vamos a tener 3 opciones quirúrgicas principalmente. Tenemos a la proctocolectomía total con hilestomía terminal o procedimiento de Bruck. Tenemos a la colectomía abdominal total con anastomosis ileorectal. Y finalmente tenemos a la proctocolectomía restauradora con anastomosis anal, con bolsa ileal, con o sin hilestomía temporal. Los tumores desmoides suelen responder a hormonas y su crecimiento puede inhibirse con la administración de tamoxifeno. Y últimamente se ha visto que los inhibidores de la COX-2 y los medicamentos AINES también pueden ser beneficiosos en este contexto y pueden ser efectivos. Vamos a hablar ahora de la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Esta es una variante reconocida del síndrome anterior. Los pacientes van a presentar esta sintomatología más tarde en la vida con menos pólipos, generalmente de 100 a 100. Van a estar localizados predominantemente en el colon derecho, en comparación con el síndrome clásico. El carcinoma colorectal se va a desarrollar en más de la mitad de los pacientes, pero va a ocurrir tarde, aproximadamente a partir de los 55 años. Estos pacientes también tienen riesgo de contraer poliposis duodenal. Los genes implicados es el MYH, mutaciones en este gen, y el tratamiento de elección es la colectomía abdominal total con anastomosis ileorectal. Bueno, vamos a hablar ahora del síndrome de Lynch. Este va a ser más frecuente que la poliposis adenomatosa familiar, pero aún así va a ser extremadamente raro. Los defectos genéticos asociados con este síndrome van a surgir de errores en la reparación de errores de emparejamiento y su resultado fenotípico es la vía MSI. El síndrome de Lynch se hereda en un patrón autosómico dominante y se caracteriza por el desarrollo de carcinoma colorectal a una edad temprana, aproximadamente 40 a 45 años. Alrededor del 70% de los individuos afectados va a desarrollar este cáncer. Los cánceres van a aparecer en el colon proximal con más frecuencia que en el colorectal esporádico y van a tener un mejor pronóstico independientemente de la etapa. Para diagnosticar al síndrome de Lynch, vamos a tener a los criterios de Ámsterdam modificados 1 y 2, los cuales constan de 4 parámetros y mediante la indagación clínica podemos diagnosticar o no al paciente con síndrome de Lynch. Vamos a hablar ahora del cáncer colorectal familiar. El cáncer colorectal familiar no sindrómico va a representar aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes con cáncer colorectal. Vamos a ver que el riesgo de por vida de desarrollar cáncer colorectal aumenta con una historia familiar de la enfermedad. El riesgo de por vida de cáncer colorectal en un paciente que no tiene antecedentes familiares es aproximadamente 6%, pero va a aumentar 12% si hay un familiar de primer grado afectado. Y si hay 2, aumenta en un 35%. Cualquiera de los defectos encontrados en la vía LOH o en la MSI puede estar presente en estos pacientes, así como la implicación de los genes activadores y activadas de protoncogenes y los inhibidores. Ahora vamos a hablar de prevención. Para la prevención vamos a ver que hay pruebas de detección y vigilancia, ya que la mayoría de los cánceres colorectales surge de pólipos adenomatosos. Las medidas preventivas se van a centrar en la identificación y la eliminación de estas lesiones premalignas. Además de que pues muchos de estos cánceres son asintomáticos y bueno, pues las pruebas nos van a servir para detectar los tumores en un estadio precoz y curable, lo cual va a ser beneficioso ya que va a prolongar la vida del paciente y va a haber una notable disminución de la mortalidad por esta enfermedad. Dentro de estas pruebas tenemos a la prueba de sangre oculta en heces o FOB. Esta prueba es fácil de usar, no es invasiva, es de bajo costo, tiene buena sensibilidad con pruebas repetidas. Tenemos a la prueba inmunohistoquímica fecal, igual es fácil de usar, no es invasiva, es de bajo costo, es más sensible y más específica que la FOB.
Tenemos otras pruebas de detección como el DNA focal multiblanco, la sigmoidoscopía, la colonoscopía virtual, la colonoscopía, enema de bario con doble contraste. Y bueno, estas pruebas están enfocadas para pacientes en los cuales son asintomáticos y no se conoce un patrón de herencia en el cual estén ligados. Bueno, vamos ahora a ver las vías de propagación y el curso natural del cáncer colorectal. Tenemos que el carcinoma de colon y el recto se va a originar en la mucosa. Posteriormente, el tumor va a invadir la pared intestinal y, por último, los tejidos adyacentes y otras vísceras. Estos tumores pueden volverse voluminosos y circunferenciales, lo que lleva a la obstrucción del colon. La invasión local puede ocasionar obstrucción de otros órganos como el uréter. Vamos a ver que la etapa T de estadificación del tumor, que se hace referencia a la profundidad de invasión, es el predictor más importante de la propagación de los ganglios linfáticos. La propagación linfática desde el recto va a seguir dos vías, el recto superior y el recto inferior. En el recto superior, el drenaje va a ascender a lo largo de los vasos rectales superiores hasta los nódulos mesentéricos inferiores. Y en el recto inferior, el drenaje linfático puede vencer a lo largo de los vasos rectales medios. Vamos a ver que el sitio más frecuente de metástasis a distancia del cáncer colorectal es el hígado. Estas metástasis surgen de la propagación hematógena a través del sistema venoso portal. Al igual que la metástasis en los ganglios linfáticos, el riesgo de metástasis hepáticas aumenta con el tamaño y el grado de tumor. Sin embargo, incluso los tumores pequeños pueden producir metástasis a distancia. Vamos a ver que el otro órgano implicado es el pulmón. Es un sitio de propagación hematógena igualmente, pero rara vez ocurre de manera aislada. Y finalmente tenemos a la carcinomatosis, que es la propagación de metástasis peritoneales y se produce por siembra peritoneal. Y generalmente este va a tener un pronóstico muy sombrío. Vamos a ver ahora la estadificación. Este se va a basar en la profundidad del tumor y la presencia o ausencia de metástasis nodales o distantes. Los sistemas más antiguos, como la clasificación de Dux y su modificación, han sido reemplazados por esta estadificación que estoy mostrando, que es la de TNM, el sistema de estadificación tumor nodo metástasis, por sus siglas en inglés. Esta clasificación se actualizó recientemente para reflejar los resultados de supervivencia basados en el registro de epidemiología de Estados Unidos. La enfermedad en estadio 1 incluye adenocarcinomas que son invasivos a través de la mucosa muscularis, pero se van a limitar a la submucosa, o T1, o a la mucosa propia, que es T2, en ausencia de metástasis nodales. Aquí tenemos la estadificación en cuanto al estadio ganglionar y el estadio de metástasis a distancia. Entonces, continuamos con el estadio 2, el cual consiste en tumores que invaden a través de la pared intestinal hacia la subserosa o los tejidos pericólicos o perirectales no peritonelalizados, T3, o hacia otros órganos o tejidos, sin metástasis nodales. Y por último, tenemos a la enfermedad en estadio 3, que incluye cualquier estadio T con metástasis nodal, y la 4, que denota metástasis a distancia. ¿Cuál va a ser el tratamiento del adenocarcinoma de colon? Bueno, el objetivo principal es extirpar el tumor primario junto con su irrigación linfovascular. La longitud del intestino resecado va a depender de qué vasos inervan el segmento afectado por el cáncer. Y si hay un órgano o tejido adyacente e implicado, este debe de resecarse en bloque con el tumor. En caso de que no se pueda extirpar todo el tumor, se debe de considerar un procedimiento paliativo. En cuanto al tratamiento del adenocarcinoma de recto, vamos a tener los mismos principios que el de colon, pero en la resección va a ser más desafiante.
Las decisiones terapéuticas se van a basar en la ubicación y la profundidad del tumor y su relación con las estructuras que se encuentran en la pelvis. Tenemos a la terapia local y a la resección radical como las dos pautas de tratamiento. En cuanto a la terapia local, tenemos distintas técnicas como lo es la excisión transanal, la microcirugía endoscópica, la cirugía transanal de mínimo acceso y el electrocauterio, radiación endocavitaria. En cuanto a resección radical, tenemos solamente dos técnicas, que es la excisión mesorrectal total y la exenteración pélvica. Bueno, finalmente vamos a hablar de otras neoplasias del tracto gastrointestinal. Vamos a ver que se van a dividir en diferentes tumores y estas clasificaciones a su vez se van a subdividir en distintos subtipos de tumores. Vamos a comenzar con los tumores colorectales raros. Dentro de estos tumores colorectales tenemos a los tumores neuroendocrinos que se van a presentar en un 25% en el recto. Tenemos a los tumores carcinoides que van a estar presentes como nódulos pequeños de menos de 1 centímetro y van a tener un curso clínico benigno con una supervivencia general superior al 80%. Más del 60% de estos tumores de 2 centímetros de diámetro van a estar asociados con metástasis a distancia. El tratamiento de este tipo de tumores neuroendocrinos, los tumores carcinoides pequeños pueden resecarse localmente por vía transanal. Y si son más grandes y la invasión es obvia en la muscularis, van a requerir una cirugía que es más radical. El segundo subtipo son los carcinomas adenoneuroendocrinos mixtos. También son conocidos como carcinomas carcinoides compuestos, adenocarcinoides o de anfiricina o colisión, y tienen características histológicas tanto de neuroendocrinos como de adenocarcinomas. El curso natural de estos tumores es más parecido al de los adenos que al de los neuroendocrinos y frecuentemente y son frecuentes las metástasis regionales y sistémicas en este tipo de lesiones. El tratamiento debe de tratarse de acuerdo con los mismos principios oncológicos para el de adenocarcinoma, ya que se parece más a este. Siguen los lipomas. Los lipomas son lesiones benignas que se presentan con mayor frecuencia en la submucosa del colon y el recto. La mayoría de los lipomas son asintomáticos y se descubren de manera incidental. Las pequeñas lesiones asintomáticas no van a requerir resección. Sin embargo, las más grandes ocasionalmente pueden causar sangrado, obstrucción o intusepción, especialmente cuando tienen más de 2 centímetros de diámetro. Y los más grandes, entonces, vamos a ver que se tienen que resecar mediante técnicas de colonoscopía o colotomía y enucleación o colectomía limitada. Continuamos con los linfomas. El linfoma gastrointestinal puede ser primario o generalizado secundario. Los linfomas gastrointestinales primarios van a ocurrir con mayor frecuencia en el ilion, terminal y el ciego. El linfoma que afecta el colon y el recto va a ser poco común, pero representa aproximadamente 10% de todos los linfomas gastrointestinales. El cuadro clínico, el tratamiento y también el pronóstico van a diferir entre los pacientes con los linfomas que aparecen como una entidad localizada en el colon y única. La resección intestinal va a ser el tratamiento de elección para el linfoma colorectal aislado en caso de que se presente sin ninguna otra alteración implicada. Continuamos ahora con leiomioma y leiomiosarcoma. Los leiomiomas son tumores benignos de músculo liso de la pared intestinal y se presentan con mayor frecuencia en el tracto gastrointestinal superior. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y las lesiones a menudo se diagnostican de manera incidental cuando se observa una masa en la endoscopía o se siente en el examen de reconocimiento digital. Sin embargo, las lesiones grandes pueden causar sangrado o obstrucción, como en la patología interior, y debido a que es difícil diferenciar de un leiomioma benigno a un leiomisarcoma maligno, estas lesiones deben de resecarse.
Lesiones de más de 5 centímetros de tamaño en diámetro. El tratamiento de elección es la resección radical. En cuanto al leiomiosarcoma, este es un padecimiento extremadamente raro. El recto es el sitio de afectación más frecuente. Generalmente suele ser de bajo grado, así como los síntomas cuando ocurren son sangrado o obstrucción, y el tratamiento de elección es la resección radical. Para finalizar esta sección vamos a hablar del tumor del estroma gastrointestinal. Estos son más frecuentes en el tracto gastrointestinal proximal. Ocurren en el colorectal en un 5 a 10%, son tumores mesenquimales, van a ser sensibles a los inhibidores de la tirosina sinasa, por tanto está indicado el uso de mesilato de imatinib, así como el malato de sunitinib. Van a ser incidentalomas, es decir, se descubren incidentalmente, y el tratamiento de elección es la resección quirúrgica, con márgenes microscópicamente negativos. Continuamos con los tumores retrorrectales o presacros. Estos se producen en el espacio retrorrectal, generalmente son raros. Esta región se encuentra entre los 2/3 superiores del recto y el sacro por encima de la fascia rectosacra. El espacio retrorrectal contiene múltiples restos embriológicos que son derivados de una gran variedad de tejidos como neuroectodermo, notocorda e intestino posterior. Y como tal, los tumores que se desarrollan en este espacio van a ser frecuentemente heterogéneos. Las lesiones congénitas son las más comunes y comprenden casi 2/3 de este tipo de lesiones. El resto va a ser lesiones neurogénicas, óseas, inflamatorias o misceláneas. Vamos a ver que la malignidad va a ser más común en la población pediátrica que en los adultos. Y las lesiones sólidas tienen mayor probabilidad de ser malignas que las lesiones quísticas. Las inflamatorias pueden ser sólidas o quísticas y en general representan extensiones de infección en este espacio o en el abdomen. En cuanto a los quistes de desarrollo, estos constituyen la mayoría de las lesiones congénitas. Pueden surgir de las 3 capas de células germinales. Los quistes dermoides y epidormoides son lesiones benignas que surgen del ectodermo. Los enterógenos surgen del intestino primitivo. El meningocele anterior y el mielomeningocele surgen de la hernia del saco dural a través de un defecto del sacro anterior. Y vamos a ver que la apariencia radiográfica patognomónica de esta afección es el signo de cimitarra, que es un sacro con un borde cóncavo y redondeado sin ninguna destrucción ósea. Las lesiones sólidas incluyen teratomas, cordomas, tumores neurológicos o lesiones óseas. Tenemos que los teratomas son neoplasias verdaderas y contienen tejido de cada capa de célula germinal. A menudo contienen componentes tanto quísticos como sólidos. Los teratomas son más frecuentes en los niños que en adultos, pero cuando se encuentran en adultos, el 30% de estos van a ser malignos. Los cordomas van a surgir de la notocorda y van a ser el tumor maligno más común en esta región. Son de crecimiento lento y van a mostrar una destrucción ósea característica. Los tumores neurogénicos van a incluir neurofibromas y sarcomas. Y vamos a ver que las lesiones óseas incluyen osteomas y quistes óseos, así como neoplasias como el sarcoma osteogénico, el tumor de Ewing, etc. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de los pacientes? Bueno, estos pueden llegar a presentar dolor en la parte inferior de la espalda, en la pelvis o extremidades inferiores. Pueden presentar síntomas gastrointestinales o síntomas del tracto urinario. La mayoría de las lesiones son palpables en la exploración rectal digital. Se pueden llegar a utilizar radiografías simples o tomografía computarizada, pero la imagen por resonancia magnética pélvica va a ser el gold standard, ya que es el estudio de imagen más sensible y específico. En ocasiones puede ser necesario el uso de mielograma cuando hay afectación del sistema nervioso central, y el tratamiento va a consistir casi siempre en resección quirúrgica, pero el enfoque va a depender en parte de la naturaleza de la lesión y de dónde esté ubicado. Las lesiones altas en la pelvis pueden elaborarse por vía transabdominal, las bajas se consiguen resecar a través del sacro, y las intermedias pueden requerir una operación combinada abdominal y sacra.
Y bueno, la última división de estas neoplasias, tenemos a los tumores perianales y del canal anal. Vamos a ver que son poco frecuentes y representan cerca del 2% de todas las neoplasias colorectales malignas. Se han dividido tradicionalmente en las que afectan el margen anal y las que afectan el canal anal. Esto según la proximidad o la distancia a la línea dentada. Y siguen los patrones de drenaje linfático. Vamos a ver que hay una clasificación más útil, ya que la terapia debe depender si el tumor es perianal o intranal. Entonces se pueden clasificar en perianales, si se pueden visualizar completamente con la versión suave de las nalgas, y las que son intranales, que no se puede visualizar mediante la realización de esta maniobra. Vamos a comenzar con las lesiones escamosas intraepiteliales, en la cual vamos a ver que tenemos tres patologías que van a estar implicadas comúnmente en una displasia inducida por el virus del papiloma humano. Estas patologías es la neoplasia intraepitelial anal, la enfermedad de Bowen y el carcinoma in situ. Entonces, vamos a ver que las lesiones de alto como de bajo grado van a estar asociadas con esta infección, en especial en los subtipos 16 y 18. Y el tratamiento de estas lesiones va a ser ablación e inmunomoduladores. Continuamos con el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide del ano incluye el carcinoma de células escamosas, el cloacogénico, el de transición y el carcinoma basaloide. El comportamiento clínico de estos tumores y su historia natural van a ser similares. El carcinoma epidermoide es un tumor de crecimiento lento y generalmente se va a presentar como una masa intranal o perianal. Puede haber dolor y sangrado. El perianal logra tratarse de manera similar al carcinoma de células escamosas de la piel, que está en otra localización. Y el carcinoma intraanal, debido a que no puede extirparse localmente, se va a requerir la terapia de primera línea, que se basa en quimioterapia y la radiación. Continuamos con el carcinoma verrugoso, también llamado tumor de Buschke-Lowenstein o condiloma acuminata gigante. El carcinoma verrugoso es una forma localmente agresiva del condiloma acuminado. Aunque estas lesiones no hacen metástasis, pueden causar destrucción local extensa del tejido y pueden ser muy difíciles de distinguir del carcinoma epidermoide. La decisión local amplia es el tratamiento de elección cuando se es posible, pero a veces se puede recurrir a la resección radical. Y también están indicados los inmunomoduladores tópicos. Continuamos ahora con el carcinoma de células basales, el cual es un tumor de crecimiento lento que rara vez hace metástasis, y vamos a ver que la decisión local amplia es el tratamiento de elección. Cuando llega a ocurrir metástasis, y puede ser necesario también el uso de radioterapia cuando son lesiones más grandes. Posteriormente tenemos al adenocarcinoma. El adenocarcinoma en el ano va a ser extremadamente raro y en general representa la propagación hacia abajo de un adenocarcinoma rectal bajo. Puede surgir en ocasiones a partir de las glándulas anales o a partir de una fístula crónica. Entonces el tratamiento de elección va a ser la resección radical, así como la quimiorradiación adyuvante. Continuamos finalmente con el melanoma. El melanoma anorrectal es poco común, ya que comprende menos de 1% de todas las neoplasias anorrectales malignas, y frecuentemente el diagnóstico de esta entidad se va a retrasar, ya que los síntomas se van a atribuir a la enfermedad hemorroidal. Entonces, a pesar de muchos avances en el tratamiento de esta entidad, el pronóstico para estos pacientes va a ser malo debido a este atraso por una confusión sintomatológica, y vemos que en general la supervivencia a 5 años va a ser inferior al 1%. Muchos pacientes van a presentar metástasis sistémicas o tumores ya muy invasivos en el momento del diagnóstico. Algunos pacientes que presentan esta enfermedad localmente o regional, aislada, van a ser potencialmente resecables para la curación, y se ha recomendado la resección radical y la decisión local amplia.
Vamos a ver que la recurrencia va a ser frecuente y generalmente ocurre de manera sistémica a pesar del procedimiento quirúrgico inicial.